Cuando escuchás hablar de la escala aumentada, de la mixolidia sostenida 11 o de la lidia aumentada, todas ellas tienen un solo origen. Y me refiero a la escala menor melódica. Posiblemente la conozcas. El dato que no es tan popular es que, así como sucede en la escala mayor, de la escala menor melódica también se pueden obtener 6 sonoridades nuevas, es decir, los 6 modos que provienen de esta escala. Al mismo tiempo, si comparamos la escala mayor con la menor melódica, podemos ver que solamente tenemos una nota que cambia entre una y otra. Pero muy curiosamente, si bien ahora lo único que cambia es la tercera, que en la escala menor melódica es una tercera menor, cuando nos ponemos a buscar estos modos que no son muy conocidos, nos encontramos con sonoridades diferentes que son un poco extrañas, las cuales se empezaron a explorar de todas las maneras posibles, tanto los músicos de jazz desde los fines de los años 50, como los compositores de tradición clásica a principios del siglo XX. Mi nombre es Mauri y en esta ocasión traigo un tema que me fue un poco desafiante ordenarlo para poder expresarlo con claridad. Por lo tanto, abordarlo con la prisa y superficialidad a la que nos tienen acostumbrados las redes sociales sería imposible, ya que, como te voy a ir contando, aplicar estos conocimientos sin una comprensión profunda y desde un lugar sensible, desde mi punto de vista, no es conveniente ni para el proceso de nuestro aprendizaje musical ni para el bienestar de la música. Para elaborar este material consolidé mis propias reflexiones junto con fuentes teóricas de Mark Levine, Stravinsky y otros más. Así que quédate hasta el final porque voy a analizar cada uno de estos 7 modos. Te voy a mostrar ejemplos con varias composiciones como Duke Ellington, Maurice Ravel, Gigi Gryce, Kenny Dorham. Y por supuesto que te voy a explicar de forma práctica cómo estos modos aparecen en el lenguaje jazzístico. También voy a contarte cómo podés aplicar varios de estos modos en un segundo, quinto, primero para ir hacia una tonalidad menor. Y para darle más integridad al tema, luego de la parte práctica del video, voy a contarte cómo surge esta escala, unas recomendaciones sobre el estudio de estos modos y unas reflexiones finales. Te sugiero que te prepares para este video, que busques algo para tomar nota, que no hayan distracciones que te interrumpan la atención en el video, porque este video está cargado de mucha información y si tu intención y tu interés es aprender jazz y profundizar en este camino, te prometo realmente que esto te va a servir un montón. Antes de adentrarnos en el análisis de los modos y los ejemplos, voy a hacer un pequeño preámbulo sobre cómo aprendemos música. Y me refiero al hecho de intentar forzar la internalización de un sonido o conjunto de sonidos que son desconocidos para nuestra percepción auditiva. En mi enfoque personal sobre el estudio y enseñanza de estas cosas, de alguna manera es como que milito sobre la idea de que la velocidad de aprendizaje de nuestra comprensión intelectual sobre un tema teórico normalmente está muy desfasada de la comprensión y el proceso que va haciendo nuestro oído interno al aprender música. No te olvides que como los músicos estamos tratando de manipular el sonido, por decirlo de alguna manera, estamos estudiando algo que no podemos ver ni tocar. Por eso quiero aclararte desde el primer momento que no te sientas forzado a tener que aprender esto en un determinado orden o plazo. Hay ideas y conceptos que requieren de una cierta maduración y al mismo tiempo si no tienes unos ciertos conocimientos previos hay cosas que se hacen mucho más complicadas. Aunque de igual manera que tengas un pantallazo sobre estos conocimientos más avanzados, yo creo que puede ser muy interesante para analizar de manera más íntegra los estándares de jazz. Pero por favor, gente, por favor, no dejen que la teoría del jazz los paralice o que les quite las ganas o la motivación de tocar. La teoría que voy a presentar hoy solamente se trata de gramática, el alfabeto. Estarán de acuerdo conmigo si te digo que hablar bien un idioma no te convierte automáticamente en un poeta, ¿no? Incluso hay improvisadores que admiramos un montón que no tenían un vasto conocimiento teórico. La expansión de nuestro lenguaje o de las herramientas musicales que podemos obtener no es exclusivamente armónica. Así que bueno, dicho esto, ahora vamos al piano para empezar a observar qué es lo que sucede con esta escala cuando la empezamos a analizar en profundidad. Primero que nada, vamos a analizar los intervalos que se forman. Si nos ubicamos en el centro tonal de Do, la escala es así. Y si hacemos la escala por terceras pasa esto. Por ahora nada raro, pero ahora voy a analizar las cuartas diatónicas que se forman en la escala. En la escala mayor, como pueden ver en la partitura de la pantalla, todas las cuartas son justas y solo tenemos una cuarta aumentada. Acá está la cuarta aumentada, entre Fa y Si. Después todas las cuartas que se forman entre las notas de la escala son justas. Sin embargo, en la escala menor melódica cambian varias cosas.
Ahora podemos ver que, bueno, primero empieza con 2 cuartas justas, después tenemos varias cuartas aumentadas, de mi bemol a la y de fa, así tenemos 2 cuartas aumentadas, después una cuarta justa, otra cuarta justa, y por último, una tercera mayor. Diatónicamente, en términos correctos, sería una cuarta disminuida. Pero tenemos una tercera mayor de repente. ¿Por qué analizo esto? Porque esto termina siendo el origen de por qué de repente la escala menor melódica tiene una sonoridad tan particular o extraña. Si de repente vemos esta escala menor melódica desde las tríadas, pasa esto. Tenemos, bueno, do menor, re menor, en el tercer grado un acorde aumentado, después 2 acordes mayores, el cuarto y el quinto grado, y después 2 acordes disminuidos. Pero lo más interesante en realidad viene ahora cuando analizamos los acordes de 4 notas. Tenemos el do menor max 7, probablemente ya lo conozcas. Después en el segundo grado tenemos un acorde menor con séptima menor, nada raro. Tercer grado, el acorde aumentado con la séptima mayor. Esto sería un mi bemol max 7, quinta aumentada. Después tenemos 2 acordes dominantes en el cuarto y en el quinto grado. Fa 7, Sol 7. Después tenemos, y en el sexto y en el séptimo grado son 2 acordes disminuidos. Pero la particularidad acá es que desde la nota Si nosotros podríamos construir un acorde desde una tercera menor o también con la tercera mayor. Aunque esto tenga, bueno, Si, re sostenido, fa y la, esto es un acorde dominante, porque la característica principal de cualquier acorde dominante es que tiene que poseer, bueno, la tónica por supuesto, tercera mayor y la séptima menor. El tritono es que ese acorde sea un acorde dominante. Este acorde es muy importante porque este le da el origen a la escala alterada, de la cual vamos a hablar más tarde. Pero hablando particularmente de este voicing, quizás suena un poco raro, a mí me gusta poner esta nota acá del voicing, de repente le agrego alguna en el medio. Solo como curiosidad. Se pueden armar cosas lindas desde estos lugares. Y un dato que quiero que tengan presente es que al igual que sucede con los modos tradicionales, cuando te aprendes bien la escala menor melódica en una tonalidad, al mismo tiempo te estás aprendiendo todos los modos si vas asimilando que este conjunto de notas, visto de diferentes ángulos, forman parte de la misma escala. Por ejemplo, si ya recuerdo que estas 7 notas son las de do menor melódica y necesito tener la escala de Si alterada, solamente tengo que moverme una nota antes y usar ese mismo conjunto de notas para hacer esa nueva escala. Lo mismo que sucede con los modos tradicionales. Ya que vimos cómo son estos acordes desde cada uno de los grados, ahora podemos empezar a analizar cada uno de los modos de la escala menor melódica. A diferencia de los modos gregorianos derivados de la escala mayor, van a ver que estos suenan muy diferentes. Creo que es divertido empezar a ponerle unas imágenes visuales o emociones, aunque sea un terreno bastante subjetivo. Invito a que cada uno lo haga de forma personal. Yo lo único que me arriesgaría a decir, aunque realmente sea un terreno lleno de subjetividades, es que en general estos modos tienen una sonoridad más oscura. Vamos con el primer modo. El que lleva el nombre de la escala menor melódica como tal. Este posiblemente sea el más familiar, ya que posiblemente te lo hayas encontrado tanto al acorde principal como a la escala menor melódica, si estudiaste teoría de la música alguna vez. Es muy importante que tengas presente, ya lo dije antes, pero me gustaría recalcarlo y detenerme en esto, que la única diferencia entre la escala menor melódica y la escala mayor es la tercera mayor que se convierte en menor. Es decir, escala mayor tenemos así, y la escala menor melódica. Eso quiere decir que si vos querés conseguir la escala menor melódica desde cualquier nota, está bueno basarse en la escala mayor y solamente le cambiás la tercera menor. También quiero detenerme en esto porque esto significa que todas las interválicas que se forman desde la tónica van a ser la misma, a excepción por la tercera mayor y menor. Tanto la escala mayor como la escala menor melódica tienen desde la tónica una segunda, una cuarta, quinta, sexta mayor y séptima mayor. Volviendo a este acorde construido por terceras desde este primer modo, la escala menor melódica, es importante que tengas en cuenta que este acorde suele ser usado como acorde de primer grado, como acorde de resolución.
Al mismo tiempo se puede aplicar este modo para sustituir a un acorde menor 7 convencional, pero que siempre y cuando no forme parte de un segundo quinto. Es decir, que si tenemos Fa menor 7 y Si bemol 7, no podríamos usar esta escala en primera instancia. Salvo que, bueno, quieras esa sonoridad, pero suele funcionar bastante bien que los acordes menor 7 los reemplaces por un acorde menor con séptima mayor cuando no están en ese contexto de segundo quinto primero. Un gran estándar de jazz que comienza con este acorde menor más 7 y entonces va a requerir que al improvisar se use la escala menor melódica es Minority de Gigi Grace. Bueno, ahora vamos con el segundo modo de la escala menor melódica. Este sería el dórico bemol 2 o bemol 9. Como lo dice el nombre, esto sería igual a la escala dórica, pero le vamos a cambiar la novena natural por la novena bemol. Esta sería la escala de re menor dórica, pero en cambio si le modificamos la novena, acá, tenemos esta escala de re menor dórica bemol 9. Como veíamos antes, si tocamos el acorde de 4 notas por terceras, no pasa nada raro. Este es un acorde de re menor 7 común y corriente. Pero cuando nos extendemos una tercera más, sucede algo extraño que es difícil de manejar polifónicamente. Es por eso que su principal función en la música moderna se da sobre acordes suspendidos que incluyen dicha tensión. El acorde que caracteriza a este modo es el acorde sus4 bemol 9. Pero ahora le voy a tocar en otra tonalidad porque te voy a mostrar un ejemplo con una canción. Y este acorde está en el segundo compás de la hermosa balada llamada La Mella de Kenny Dorham. Ahora tenemos el tercer modo de la escala menor melódica. Este es el modo lidio aumentado. El modo lidio aumentado es el modo que da el origen al acorde max 7 con quinta aumentada. Es una rareza bastante interesante porque en su estructura conviven tanto la cuarta aumentada como la quinta aumentada, lo cual le da como una especie de inestabilidad bastante flotante. Yo cada vez que toco un acorde así me dan ganas de resolverlo. Pero si toco eso realmente no se va a sentir a que estoy en el contexto del modo del lidio aumentado. Este acorde empezó a ser más frecuente en el jazz recién en los años 60, así como varios de los otros modos de la escala menor melódica, pero hay una composición de Bud Powell de 1951 que se llama Glass Enclosure en donde aparece. El siguiente modo de la escala menor melódica que toca ver ahora es el lidio dominante, también conocido como mixolidio sostenido 11. Esta es una escala que es imprescindible saberla porque la podemos usar en un montón de lugares armónicos de la armonía funcional sin necesariamente hacer sonoridades muy extrañas. Como por ejemplo, esta es la escala ideal a usar en el segundo acorde del estándar Take the A-Train de Duke Ellington. Es decir, la escala de re lidia mixolidia tiene como origen la escala de la menor melódica. Porque bueno, porque re es el cuarto grado de la. En los estándares de jazz normalmente suele ser bastante útil tocar esta escala en los dominantes para ir hacia el quinto grado, es decir, el quinto del quinto, el cual en este estándar es el re 7 que estábamos viendo porque va a sol 7, antes de ir a do mayor. Y también esta escala encaja muy bien en los grados séptimo bemol 7. Por ejemplo, en la tonalidad de si bemol 7, cuando hay un la bemol 7, la mejor escala que se suele usar es la lidia dominante. Este modo es la mejor opción que normalmente podemos tener. Es fundamental que sepas que si todavía no ubicas rápidamente esta escala puntualmente, tenés dos maneras muy fáciles de llegar a ella. Una es que toques
la escala mixolydia, el sol 7 por ejemplo, y le modificas la cuarta aumentada. O al revés, podemos agarrar la escala lidia de sol y le modificamos la séptima de bemol para que sea lidia dominante. Y volviendo a este acorde de la bemol 7, este justamente aparece en el estándar de jazz Stella by Starlight. Investigando en varias fuentes para hacer este video, me encontré con un dato que alguna vez me habían mencionado en el conservatorio y que a la vez creo que sirve muy bien para reflejar que varios de estos conceptos de armonía no vienen del jazz, sino más bien de la armonía clásica europea del siglo XX. Y parece ser que el compositor húngaro Béla Bartók llegó a hacer un uso tan sistemático y profundo de este modo que en unos círculos académicos de Francia se conoce a este modo como la escala Bartók. Según tengo entendido y recuerdo ver en algunas obras, Bartók incluso en las armaduras de clave hacía armaduras que hacían referencia directamente a la escala menor melódica, no las armaduras tradicionales. Por otro lado, en el cuarteto de cuerdas en Fa de Maurice Ravel, en varias partes hay un acorde de Sol 7 con novena y oncena aumentada, que proviene de esta misma escala lidia bemol 7. Escuchen esto, es hermoso cómo el compositor llega a este lugar armónico. Ahora tenemos el quinto modo de la escala menor melódica, el mixolidio bemol 13. Este modo yo creo que genera problemas principalmente en la armonía vertical, porque normalmente es muy rara y difícil de manejar la sonoridad de un acorde con bemol 13 y novena natural, al mismo tiempo que hay una disonancia importante entre la trecena bemol y la quinta. Pero horizontalmente hablando, esta escala puede venirnos muy bien en varias situaciones armónicas. Por ejemplo, en el estándar de jazz All Devil Moon, que comienza con Fa 7 y Mi bemol 7, aunque en algunas versiones hacen Fa 7 y Mi bemol 7 con bajo en Fa, podemos usar esta escala mixolidia bemol 13 desde Fa. Podemos ver que las notas de la escala encajan muy bien con los dos acordes. Entonces, mientras tocamos este tema, podemos sobre esos dos acordes que se repiten bastante sobre la forma, solamente tocar esa escala y jugar melódicamente de varias maneras, de manera tranquila, porque tenemos muchos compases con la misma escala, hasta que tenemos el cambio armónico de esta canción. Bueno, hasta ahora vimos 5 de los modos de la escala menor melódica, pero no te vayas, o bueno, si querés podés mirar este video en otro momento en donde le puedas poner más atención. Y en lo que queda del video vamos a ver los otros modos que nos quedan 2 modos. Y también tengo unas reflexiones finales en donde, entre otras cosas, te sugiero algunas cosas para la práctica de estos modos. Si sos nuevo por acá, aprovecho para decirte que este canal tiene la intención de ser un espacio educativo con todo lo relacionado al jazz, desde una perspectiva en la que trato de convencerte de que tocar jazz y aumentar tu vocabulario para improvisar está mucho más al alcance de lo que te imaginás si lográs enfocar tu energía en el lugar adecuado y además lográs disfrutar de este hermoso proceso. Dicho esto, ahora vamos a continuar con el siguiente modo de la escala menor melódica, el cual es el locreo sostenido 2. Este sería una escala locrea que en vez de la novena bemol tiene la novena natural. Este modo se aplica sobre los acordes semidisminuidos, es decir, los acordes menores con séptima menor y quinta bemol. Normalmente se suele enseñar a utilizar la escala locrea normal sobre estos acordes, lo cual está perfecto y es el primer paso cuando se está comenzando a comprender la armonía funcional. Pero la escala locrea tradicional contiene una novena bemol y esa nota suele ser una nota a evitar, por lo menos en los tiempos fuertes, porque produce mucha tensión con respecto a la tónica. Pero con la escala locrea sostenido 2 no tenemos ese problema porque la novena es natural. Este problema es aún más importante
que lo tengas en cuenta si sos guitarrista o pianista, porque verticalmente eso genera mucho más problemas. Voy a improvisar un poco sobre ambas escalas para que veas y sientas la diferencia entre cada una de ellas, porque el color cambia rotundamente aunque cambie solamente una nota. Y voy a improvisar sobre La menor 7 bemol 5 y Re 7. Primero voy a empezar con la escala locra tradicional. Y ahí resolví, por supuesto, en sol menor. Ahora voy a hacer esa misma progresión, pero con la escala locrea, con la novena natural. Entre los años 40 y la revolución de los 60, este modo no se usaba prácticamente nada. Fue recién cerca de la década del 60 en donde la tendencia intelectual del jazz moderno viró casi por completo hacia la adopción de este sexto modo de la escala menor melódica, ya que la novena natural eliminaba estas asperezas y permitía, por supuesto, explorar nuevas sonoridades que en los 60 ya empezaron a ser muchísimas más. Séptimo modo de la escala menor melódica, la escala alterada. La escala alterada contiene en su estructura todas las alteraciones posibles que puede soportar un acorde dominante. Es decir, la novena bemol, la novena aumentada, la quinta bemol o oncena aumentada y la quinta aumentada o bemol 13. Al mismo tiempo se omiten algunas notas que solemos encontrar en casi todas las escalas, como la cuarta y la quinta justas, lo cual todo esto crea mucha tensión que también es difícil de manejar hasta poder resolverla. Cuando vean el cifrado de un acorde dominante que tiene las letras Alt, ALT, por ejemplo pueden llegar a ver Si Alt, podrán adivinar que esto significa que es un acorde alterado. Esto quiere decir que se presume que las notas que se pueden tocar y la escala a utilizar van a ser las notas de la escala alterada. A esta escala también se la llama superlocrea o disminuida de tonos enteros, porque al principio empieza como una escala disminuida y después sigue como una escala hexatonal. El lugar en donde vas a poder utilizar esta escala más frecuentemente es en los sustitutos tritonales. Por ejemplo, en un segundo quinto para ir hacia Si bemol mayor, es decir, Do menor, Fa 7 y Si bemol mayor, si sustituimos el Si 7, podemos usar la escala alterada de Si. Pero lo curioso es que también estas escalas son intercambiables, así como el sustituto es intercambiable. Entonces, en el momento en el que tenemos el quinto grado, o el sustituto, podemos usar tanto la escala de Fa 7 como de Si alterada. Curiosamente también está bueno que sepas que la escala alterada de Fa es la misma que la escala de Si, Lidia, Mixolidia. Es un intercambio de modos. Déjame mostrarte un ejemplo tocando este segundo quinto primero. Ahora voy a mostrarte cómo podés tocar tres escalas alteradas diferentes en un segundo quinto primero para ir hacia un grado menor. Por ejemplo, si tenemos un Re menor 7 bemol 5, un Sol 7 y un Do menor, sobre el segundo, como estábamos hablando antes, podemos usar la escala locra sostenido 2, después la escala alterada de Sol 7 y después la escala de Do menor melódica. Esta escala locrea sostenido 2 que hacemos sobre el Re semidisminuido viene de la escala de Fa menor melódica. Pero empezamos acá. La escala de Sol 7 alterado viene de La bemol menor melódica. Pero empezamos en Sol. Bueno, y la escala de Do menor melódica es la escala de Do menor melódica. Es muy importante que tengas presente que muchas veces la mejor manera de encontrar esta escala es solamente yendo a la escala de los modos tradicionales, por ejemplo la escala menor dórica
y que le cambias solamente una nota, de igual manera que con el lidio mixolidio, que por ejemplo puedes ir a la escala lidia o la mixolidia y cambiarle una nota, como estaba explicando antes. Y bueno, la excepción a esto es que para encontrar la escala alterada tenés que sí o sí ir a la escala menor melódica, pero solamente tenés que ir una nota hacia atrás para obtener la escala alterada. Así como te comentaba al principio, el uso de la escala menor melódica de forma tan profunda no fue un invento exclusivo de los músicos de jazz modernos. El origen de esta escala en realidad viene como solución desde la teoría clásica más dogmática de la música a un problema que presentaba la escala menor armónica. Ese defecto melódico era la tercera menor que se encontraba entre la sexta menor y la séptima mayor de esta escala. Pero en realidad, para suavizar esta sonoridad no es que los músicos seguían una serie de reglas en la época, sino que simplemente subían un semitono a la sexta para evitar ese salto brusco. Stravinsky era bastante contundente al respecto. Él decía que la armonía, tal como se enseña en los conservatorios, impone reglas que fueron fijadas largo tiempo después desde la publicación de las obras de las que han podido ser deducidas. Digo esto porque en los conservatorios suelen enseñarnos que la escala menor melódica sube y baja de otra forma, ¿no? Y está bueno saber que esta teorización, así como muchas teorizaciones de la música, en realidad surge después y como consecuencia a la tendencia que tuvieron los compositores de la tradición europea. Pero con respecto a este tema, el de la escala menor melódica, hay un compositor que no entra en la lista de esos compositores que seguían una cierta tendencia, y este era Johann Sebastian Bach. Por eso cuando se habla de la escala bachiana se refieren a la escala menor melódica que sube y baja de la misma manera, así igual como cuando la estudiamos en el jazz. Puede ser que varios músicos de jazz hayan empezado a usar esta escala por influencia de Bach, pero al mismo tiempo la escala menor melódica y sus modos ya estaban siendo explorados por muchos compositores del siglo XX. Muchísimo antes de que jazz y quizás Berlioz empiece a sistematizar de forma teórica estos modos, compositores como Claude Debussy, Ravel, Scriabin, Olivier Messiaen, Stravinsky, Schoenberg y unos cuantos más ya habían empezado con esta exploración, usando escalas simétricas y otras sintéticas que incluso se le inventaban para la composición. Cambiando un poquito de tema y para ya darle un cierre a esto, desde mi punto de vista la improvisación y la ejecución musical tiene que surgir muchísimo más desde el oído y desde una sensación rítmica interna, no desde un lugar de cálculo intelectual. Y en el caso del tema de hoy, es por esto que si querés estudiar de forma profunda y con un proceso mucho más orgánico estos modos, como requisito previo sirve muchísimo tener una comprensión de la armonía funcional básica y de los modos tradicionales antes de adentrarse de manera profunda en los modos de la escala menor melódica. Como digo siempre, es muy importante que los cimientos y las bases estén bien sólidas. Si estás por invertir tiempo para aprender bien estos modos, al principio te sugiero que te sumerjas en los tres que para mí son los más importantes al principio. Y estos serían el primero, el cuarto y el séptimo. Es decir, la escala menor melódica como tal, el mixolidio lidio y la escala alterada. Aunque la escala alterada también podrías dejarla para más adelante porque es una sonoridad bastante extraña que al principio es muy difícil de digerir. Esta recomendación es principalmente para que ya dispongas de estas escalas que muchas formas armónicas de los estándares de jazz requieren que toques ese conjunto de notas. Al principio no tenés que estudiarlas en todas las tonalidades porque es muchísima información que te puede abrumar un poco. Si podés ir estudiándolas en varias tonalidades, mejor. Pero como primer paso, podés solamente estudiarlas en las tonalidades que las requiera el estándar en el que vas a usar la escala. Al mismo tiempo está bueno saber que entender estos modos sirve muchísimo para comprender mejor la intrincada música de grandes como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Cedar Walton, Chick Corea, Kenny Weller y muchas otras más composiciones de los años 60. Bueno, y por último, ahora me encantaría cerrar esta clase con una cita a Stravinsky que está en su libro de poética musical. Por lo que a mí toca, siento una especie de terror cuando al ponerme a trabajar delante de la infinidad de posibilidades que se me ofrecen, tengo la sensación de que todo me está permitido. Si todo me está permitido, lo mejor y lo peor, si ninguna resistencia se me ofrece, todo esfuerzo es inconcebible. No puedo fundarme sobre nada y cada nota desde entonces es vana. Mi libertad consiste, pues, en mis movimientos dentro del estrecho marco que yo mismo me he asignado para cada una de mis empresas. Y diré más, mi libertad será tanto más grande y profunda cuanto más estrechamente limite mi campo de acción y me imponga más obstáculos. Bueno, muchas gracias por ver el video, por llegar hasta el final. Lo que más espero realmente con estos videos es que clarifiquen dudas, sean un buen pie para la reflexión y en el mejor de los casos que te motiven para practicar de jazz
y que aumentes tu vocabulario musical para poder improvisar de más maneras y de manera más conectada con el instrumento. Esto realmente no es algo tan difícil cuando uno logra disfrutar del proceso de la práctica diaria y además sabe dónde focalizar la energía. Si tienen preguntas o cosas que podríamos debatir en la sección de comentarios, siéntanse libres de comentar algo. Yo creo que es un buen espacio para charlar. Para aquellos que necesiten una evaluación más personalizada sobre el proceso en el que están, te cuento que en este momento tengo disponibilidad para las clases personalizadas de jazz de forma online, normalmente doy. Y bueno, también tiene más videos en el canal que de a poco voy subiendo y aumentando la cantidad de contenido en este canal de YouTube. Espero que el video te haya servido y muchas gracias. Nos vemos por ahí.